Muy buenas tardes. Presento actividad YouTube como plataforma digital de streaming para la difusión de contenido científico, audiovisual e informacional. Su servidora, maestra María Guadalupe Hernández Torres, del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, cursando el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. Materia que estamos tratando en este módulo, Genética y Deporte, impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, especialista en el área de cardiología. Vamos a dar inicio con la parte de esta exposición con un tema muy interesante que nos habla de genómica muscular y entrenamiento aeróbico. Vamos a empezar dentro del, conociendo un poquito qué es la genómica muscular. Bueno, la genómica, leo al texto, es un campo de la biología que se centra en el estudio de todo el ADN del organismo, es decir, cómo está estructurado o, en otras palabras científicas, el genoma. Esto nos va a ayudar a identificar y caracterizar todos los genes y elementos funcionales del genoma de un organismo, así como la forma en que interactúa. Dentro del ámbito deportivo, se ocupan las pruebas de genomas atletas o prueba de ADN para optimizar el entrenamiento deportivo, analizando los genes claves asociados a las capacidades atléticas, identificadas a partir de estudios en atletas olímpicos y deportistas de alto rendimiento en todo el mundo. Esto nos va a servir en gran función para poder potencializar aquellas capacidades físicas condicionales, realmente saber cuáles son sus fortalezas como deportista y cuáles son sus áreas de oportunidad dentro del área genética. Y bien, si recordamos un poquito que la parte aeróbica nos va a decir o nos habla de aquellos entrenamientos de medias a bajas intensidades con tiempos prolongados, es decir, un volumen de entrenamiento prolongado, donde va a haber mayor presencia de oxígeno. Aunado a esto, vamos a empezar con esta pequeña introducción, donde tenemos la parte de que el ejercicio y la carga de entrenamiento durante la realización de esta actividad va a modificar la contracción muscular y el volumen máximo de oxígeno. Es decir, que nosotros dentro del área deportiva sabemos que un buen especialista de las ciencias deportivas sabe estresar de forma correcta al músculo y de forma correcta metabólicamente dentro del músculo. Esto a fin de aprovechar el máximo potencial de las fibras de contracción y el rendimiento deportivo. Pero gracias a las investigaciones que se han hecho, ya no solamente es saber qué pasa con la carga, sino cómo va a modificar parte del ADN, y esto nos va a implicar cómo se va a ver representada la cantidad máxima de oxígeno que va a poder absorber y transportar por unidad de tiempo. Asimismo, el volumen máximo de oxígeno está regulada por cambios metabólicos y por una amplia variedad de isoformas proteicas a nivel de fibra provocadas por la regulación funcional del genoma humano. Si bien entonces recordamos, las unidades son mililitros por kilogramos por segundos, es decir, cuánta cantidad de oxígeno se requiere para poder mover cierta cantidad de kilos, llámese en grasa, llámese en músculo, llámese en agua, en determinado tiempo. Dentro de lo cual podemos decir que los procesos fisiológicos que determinan el rendimiento dentro de la parte deportiva es la edad. La edad no es solamente cronológica. Sabemos de antemano que tenemos edades psicológicas, edades fisiológicas, edades metabólicas y edades cronológicas. Asimismo, la composición corporal. Para eso es necesario hacer los diferentes estudios en cuanto a antropometría para poder detectar dentro de una somatocarta cómo está estructurado la parte de una composición corporal. Género y grado de entrenamiento. Los mecanismos epigenéticos podrían realizar modificaciones transcripcionales del músculo esquelético a través de la inducción de cambios en la expresión génica que no necesariamente alteran la secuencia de nucleótidos, pero
En un pequeño porcentaje pueden generar algún poliformismo. Los experimentos con microarreglos de ADN nos van a permitir realizar cambios y examinarlos dentro de las transcripciones del músculo esquelético con una caracterización génica previa. Esto en función del género, de la edad, de la fuerza y de la resistencia muscular. Si analizamos un poco más, pues aquí podemos ver presencia de una vía energética aeróbica y una vía energética anaeróbica. Es importante también señalar que las histonas de señalización, la unión del factor de transcripción y las modificaciones químicas del ADN pueden influir activamente o reflejar pasivamente los programas de expresión musculoesqueléticos, lo que pueden afectar la actividad de la isoforma que realiza la contracción a través de eventos de señalización molecular. Con esto podemos entonces poder apreciar cómo va a permitir o mejorar el desarrollo dentro de una planificación deportiva y no solamente tener en cuenta el cambio fenotípico, es decir, el entorno donde yo me voy a desenvolver como deportista, sino que también dentro del aspecto aeróbico sería principalmente el consumo de oxígeno. Hay algo que muchas veces dentro de la parte deportiva nos centramos tanto en las cargas, pero muchas veces algo tan básico como el enseñar a respirar se nos pasa por muy no tan importante y es un factor que nos ayuda mucho a regular la función en cuanto a cuánto oxígeno va a estar aprovechando. Esto nos va a ayudar mucho para poder determinar los tipos de fibra u modificaciones metabólicas. En el caso de los tejidos, por la transcriptoma muscular, es decir, en qué momento puede haber más acidez musculoesquelética, si esto puede afectar o no el rendimiento, en qué cantidad lo afecta, lo beneficia, metabólicamente cómo se resintetiza, etc. Para este artículo, los materiales y el método que utilizaron fue un análisis bioinformático del presente estudio, el cual seleccionaron 397 genes asociados con la función muscular, informados previamente en una base de datos que ya estaba, que se titula Gene Entres de NCBI. Utilizaron valores de expresión transformados de la intensidad en un experimento llamado microarrays de ADN. Este experimento ya como tal ya estaba plasmado, solamente tomaron la información de ahí y la transpolaron a esta nueva información, que es la parte de entrenamiento. El experimento microarrays seleccionó una expresión génica de más de 43.797 sondas de 82 muestras del músculo cuádriceps, en este caso, en específico del vasto lateral, de los cuales 90 caucásicos y 40 afroamericanos, de una edad de aproximadamente entre 17 y 65 años. Para esto, sí, dividieron la parte de los rangos y los denominaron hijos, que van de los 17 a los 40 años, y para la categoría padres entre 40 y 65 años. Los requerimientos para dicha investigación nos solicitaban, no podían haber realizado ninguna actividad física en los últimos 3 meses antes de iniciar el estudio, ni haber padecido ninguna enfermedad crónica no contagiosa. Se evaluó a la población antes y después de las 20 semanas de ejercicio aeróbico. No hubo un grupo control como en los estudios habituales, sin embargo, acá fueron y trabajaron con las mismas personas durante las 20 semanas. En cuanto a los perfiles de expresión génica, se determinaron a partir de la biopsia muscular para posteriormente realizar análisis de microarrays al inicio y al final del programa del ejercicio aeróbico. Metodología del trabajo dentro de este estudio denominado genómica muscular y entrenamiento aeróbico. Bueno, dentro de las formas de trabajo, aquí podemos ver que este se desarrolló de la siguiente manera. Las 2 primeras semanas se trabajaron al 55% del VO2 max. Cada semana 3 sesiones de 30 minutos cada una. Las próximas 2 semanas al 55% del VO2 max. Cada semana 3 sesiones de 35 minutos. También apreciamos que
Las siguientes 2 semanas se trabajaron al 65% del VO2 max, cada semana 3 sesiones de 35 minutos cada una. Las próximas 2 semanas al 65% del VO2 max, cada semana 3 sesiones de 40 minutos cada una. Las próximas 2 semanas al 70% del VO2 max, cada semana 3 sesiones de 40 minutos cada una. Las próximas 2 semanas al 70% del VO2 max, cada semana 3 sesiones de 45 minutos cada una. Las próximas 2 semanas al 75% del VO2 max, igual 3 sesiones, pero de 45 minutos cada una, y al final 6 semanas al 75% del VO2 max, cada una de ellas 3 sesiones de 50 minutos. Todo esto se hizo con un cicloergómetro. El cicloergómetro como tal es lo que podemos apreciar, el artefacto donde está arriba la señorita en la imagen. Y dentro del estudio se estuvo asociando con la función muscular y también con la parte de la función cardíaca, es decir, estuvieron monitoreando la frecuencia cardíaca. ¿Cómo fue la red de interacción? Bueno, utilizaron un software, CitoCaspe 3.6, para construir una red de expresión e interacción, ingresando una matriz creada con la información de las interacciones físicas de las proteínas colocadas en la base de datos PO-GRIDI. El software CitoCaspe nos sirve para poder hacer modelos atómicos, donde podemos ver la representación gráfica, ¿sí? Con colores, muy llamativo, muy visual, muy fácil de poder manipular para poder apreciar, como lo vemos en esta imagen, cómo está compuesto molecularmente la molécula, la parte de bien. Una disculpa, se fue el internet. Las categorías ontológicas se extrajeron de la red de programas Citoscape 3.2 utilizando completamente Bingo, que establece una conexión remota a la base de datos Gene Ontology, reportando los procesos biológicos más importantes de la red con su propio valor P. Y los análisis estadísticos, una vez que ya se llevó a cabo todo el proceso, y se lleva la parte del análisis. Bueno, se realizaron análisis para comparar los valores medios de la puntuación Z entre post-entrenamiento y pre-entrenamiento. Se usó el rango con signo de Wilcox, 2 colas, para calcular las diferencias entre los medios de las dos muestras. En todos los casos se usaron alfa.05 para probar la importancia de hidrógeno. Por otro lado, para calcular las diferencias estadísticas en los valores de post-entrenado y pre-entrenado. Y aplicaron la prueba T para muestras apareadas. Se empleó el análisis de componentes, principalmente como un procedimiento computacional para la clasificación de la expresión génica multiclase en muestras de biopsia muscular de individuos. Y aquí podemos ver la apreciación de los resultados, en este caso el ID de la gen, el símbolo, la puntuación de Z, la puntuación Z previa, la relación con Z y el valor P. Ahorita vamos a conocer un poco sobre los genes que sobrepasaron los niveles asociados con la función muscular, y entonces dentro de los cuales podemos resaltar la tropomiosina, que este es un gen miembro de la familia de las tropomiosinas de proteína de unión, actina altamente conservadas y ampliamente distribuidas involucradas. Esta se compone de 2 cadenas alfa helicoidales dispuestas en espiral y se polimeriza de extremo a extremo a lo largo de los 2 surcos de los filamentos de actina y proporciona estabilidad a los filamentos. Por otro lado, también tenemos la cadena de colágeno alfa 1, y en el cual el colágeno tipo 4 es el principal componente de la estructura de las membranas basales glomerulares, formada una malla de alambre de gallinero. Esto, junto con láminas proteoglicanos y entactina nidógeno. También tenemos otro factor, que es el miogénico 5, que este actúa como un activador transcripcional que promueve la transcripción de genes diana específicos del músculo y juega un papel en la diferenciación muscular, junto con MIOC y
MYOD1. Ocupan la región central promotor del gen específico del músculo durante la miogénesis. Tengo otro que es el myosin, que es probablemente involucrado en las conexiones de las principales estructuras del citoesqueleto a la membrana plasmática. Puede inhibir la infección por el virus del herpes simple 1 en una etapa temprana. También tengo RH guanina, nucleotido factor de cambio 10. Puede jugar un papel en el desarrollo de la mielinización de los nervios periféricos. Y el factor de intercambio de nucleotides de guanina RHO. También tenemos transglutaminasa 2, que se cataliza el entrecruzamiento de proteínas y conjugación de poliaminas a proteínas transglutaminasadas. Tengo también la parte de dominio YTH que contiene 1 y es el regulador del empalme alternativo que reconoce y se une específicamente a los ARN que contienen N6 metiladenosina M6A. Y esta es una modificación presente en los sitios internos del ARN y algunos ARN no codificantes y desempeña un papel en la eficiencia del empalme del procesamiento y la estabilidad del ARNM. La interpretación. Bueno, dentro de la interpretación de los genes que se analizaron, 7 de ellos se establecen significativamente sobreexpresados en las muestras del músculo vastus lateralis analizadas, es decir, del vasto lateral, correspondiente a tropiomosina, colágeno, cadena de alfa 1, factor miogénico 5, muesina, factor de intercambio de nucleótidos de guanina, RHO10, transglutaminasa y dominio YTH, y los que contenían 1 se sobreexpresaron. Es decir, el 1.9% de los genes analizados explicaron el comportamiento del BIO2 en relación con la actividad del músculo esquelético para su población. Y entonces, dentro de la interpretación, podemos apreciar, de las que más resaltaron, fue que la red de interacción proteína-proteína realizada con los 7 genes sobreexpresados asociados con la función muscular encontradas en el análisis anterior, mostró un total de 477 nodos, 2 componentes conectados, 17 pares de nodos, multiborde y un número de promedio de vecinos de 2.092. Las categorías GO de procesos biológicos más relevantes de la red que se incluyen, procesos indispensables para la función y contracción muscular, como la polimerización de los filamentos de actina. Así que también, según la red de corrección realizada en genamina, las funciones relevantes asociadas fueron contracción muscular y la organización. Y entonces podemos ver lo que el software mencionado anteriormente es lo que proporciona. Cómo está estructurada el átomo por cada una de las moléculas en cuanto a las partículas, cómo las vemos representadas según los 7 genes asociados a la función muscular. Y por último, llegamos a las discusiones y a las conclusiones, las cuales nos dicen que los genes sobreexpresados fueron TPM1, COL4A1, MYF5, MSN, ARHGEF10, TGM2 y THDC1. Se sabe que estos genes son importantes en la estructura, remodelación de la matriz actina, así como la mecanotransducción en el músculo esquelético, y cualquier desregulación puede afectar no solo su función, sino también la de los genes asociados. Se encontraron 13 genes asociados con la función muscular en el ejercicio aeróbico y 2 de ellos era MC1 y colágeno 4A1. De hecho, están presentes en la mayoría del estudio. Se confirma que algunos de estos genes tienen una relación estructural y remodeladora que aumentan tras el ejercicio aeróbico y la resistencia en la expresión de genes, abundancia de proteínas o nivel de actividad tales como colágeno 4A1 y que estos están involucrados en la regulación de células musculares o satelitales. También nos encontramos que las adaptaciones de los músculos esqueléticos dependen de la frecuencia, la duración y la intensidad. Sobre todo,
el factor en cuanto a los indicadores de las cargas de trabajo. La caracterización de las proteínas musculares asociadas a diferentes tipos de ejercicio se replantea constantemente. Las isoformas de proteínas miofibrilares son las más frecuentes principalmente en la distribución de isoformas de cadena pesada de miocina, isoformas de filamentos finos, proteínas de calcio de retículo, sarcoplásmico y proteínas mitocondriales. Además, las mutaciones en el colágeno tipo 4 han mostrado abundantes cambios en proteínas relacionadas con la función del citoesqueleto y sarcómero, así como también pacientes con enfermedades del músculo esquelético como miopatía hereditaria del cuerpo de inclusión, miopatías miofibrilares, desminopatías y algunos trastornos musculares. Estos cambios no solo en el músculo esquelético, sino también en los tejidos conectivos que producen contracciones y mutaciones musculares débiles en los genes que codifican las proteínas sarcoméricas y extraarcoméricas. También se destaca la regulación positiva de la importancia de L-glutamato a través de la membrana plasmática. Cabe resaltar que el cuerpo produce naturalmente este aminoácido, pero también se consume a menudo como un suplemento en los deportes y el culturismo o como un suplemento para ayudar a la reparación y el crecimiento muscular. Y con esto se deduje y podemos decir que, por lo tanto, el presente estudio demuestra que los genes del músculo esquelético están regulados epigenéticamente por las cargas de entrenamiento de los participantes en las que se encuentra la metilación del ADN, predominantemente a través de la hipometilación y regulación positiva de genes asociados con la estructura y remodelación de la matriz y el citoesqueleto. Del mismo modo, la mecánica transducción para el músculo esquelético. Y presentamos una pequeña representación gráfica de cómo se da esta mecánica transducción para el músculo esquelético. Por último, dejamos las referencias bibliográficas. Agradeciendo su atención. Muy buena tarde.